Es un suceso muy importante a lo largo de la historia porque como iglesia nos ha marcado y tenemos una herencia. Porque la iglesia no culminó, como decíamos anoche, en el libro de los Hechos, sino que continuó. Comenzó desde antes de la fundación del mundo hasta estos días. Y la iglesia de Cristo es eterna, porque tiene vida eterna, porque tiene la vida del Eterno. Y no perecerá jamás. A lo largo de la historia, Dios se le ha placido en su soberanía usar y utilizar hombres y mujeres poderosos, llenos del Espíritu Santo. Así como cada uno de nosotros debemos ser para defender la verdad bíblica y anunciar a Cristo a los cuatro vientos, creyendo que Dios es poderoso para cambiar y para transformar y para hacer el cambio, quitar un corazón de piedra y poner uno de carne, la obra soberana de Dios. Lo que quiero leer en esta mañana antes de comenzar, porque estos varones como Juan Hus, Martín Lutero, Juan Calvino y entre otros, es una lista muy larga y gloria a Dios por ello. Siempre nos quisieron guiar a las Escrituras. Jamás ellos buscaron una idolatría, ni siquiera un reconocimiento, sino que siempre ellos nos dejaron el legado y siempre nos condujeron a la Escritura. Tengo una frase extraída del libro El legado del gozo soberano, un precioso libro que dice: los escritos de todos los santos padres se deben leer solo por un tiempo, con el fin de que por medio de ellos seamos guiados a las santas escrituras. Sin embargo, tal como están las cosas, solo lo leemos para dejarnos absorber por ellos, sin llegar nunca a las escrituras. Somos como hombres que estudian los letreros del camino, pero nunca se lanzan a recorrerlo. Estos amados padres querían llevarnos a las escrituras por medio de sus obras, pero nosotros los usamos de tal forma que nos alejan de ellas, aunque solo las escrituras son la viña en el cual todos debemos trabajar y enfocarnos. Si leemos un comentario, si leemos un dicho, una frase, una interpretación, que todo ello siempre nos lleve a la Escritura. Porque no podemos poner como fundamento firme ciertos comentarios y libros. La única verdad absoluta es la Escritura. Y toda predicación, todo comentario, todo dicho que esté fuera de la palabra es totalmente una herejía. Lo que en estos tiempos se ha movido en muchos movimientos en el mundo. 10 claves para el éxito, alcanza tus sueños. Claro, usando pasajes de la Escritura sacado del contexto y generaron un pretexto para la lucración de las personas que viven en una ignorancia de la Escritura. Pero en esta mañana hacemos un pequeño repaso y pasamos a lo que es las 5 solas de la fe. El 31 de octubre de 1517 se cumplen 497 años del evento que dio inicio a la Reforma Protestante. Un monje agustino llamado Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de una iglesia en Wittenberg, invitando a un debate abierto sobre la venta de indulgencias. En ese momento, y sin saberlo, Lutero estaba encendiendo una llama cuyo fuego pondría en vilo, tomando al poder religioso como al poder político europeo. Acá vemos una imagen de la dieta de Worms, el 17 de abril de 1521. Fue una asamblea en la cual Lutero debía compadecer. Bajo presión, Lutero pidió 24 horas más. Se hizo una asamblea, una sección.
pero él pidió 24 horas más y le concedieron. Próximo día, jueves 18 de abril, en el 1521, preguntan a Lutero si eran de él los escritos. Piden a Lutero que se retracte del contenido de los escritos y al menos 41 de las tesis que él había escrito. Lutero hace una amplia exposición de los escritos, los divide en 3. Algunos de los que están aquí sentados están de acuerdo con los escritos. Lutero proclamó en medio de aquella asamblea: y no puedo retractarme de esta manera. Pero le contestan a Lutero y le dicen: usted no respondió a la pregunta que se le preguntó. A usted se le requiere una respuesta clara y precisa. ¿Te retractas o no? En medio de un silencio como este, tuvo que pensar. Y tenía que contestar una respuesta clara, precisa y con una fuerte convicción en lo que él había creído. Tal vez él recordó las palabras del apóstol Pablo en ese momento: yo estoy seguro en quién he creído. No lo sabemos, pero él tenía una fuerte y firme convicción que en ese periodo de 24 horas, ese receso que él había pedido, tuvo una gran lucha. Anoche tuvimos la dramatización que los jóvenes mayores lo hicieron excelente y gracias al Señor por ello, pero vimos reflejado de qué manera Lutero luchó en esa intimidad, en oración, para que luego dentro de 24 horas nuevamente se parase delante de esta asamblea y pueda dar cuenta de todos sus escritos y de su convicción. Lutero, en su estilo que solo él tenía, dijo: ya que su más serena majestad y sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y sencilla, yo le daré una sin cuernos ni dientes. Yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptada. Y mi conciencia es prisionera por la palabra de Dios. Y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro ni justo actuar contra la conciencia. Dios me ayude. Amén. Se paró firme en sus convicciones. Ahora, te hago una pregunta. ¿Estás seguro en lo que crees? ¿Hay convicción en tu vida? ¿Tiemblas delante de una situación donde están probando tu fe? ¿Te retractas, niegas la fe? Vemos un ejemplo de un varón que estaba firme en sus convicciones. No puedo retractarme. No puedo negar mis escritos, no puedo negar la Escritura, no puedo negar la verdad. De tal manera lo hizo Martín Lutero en la Dieta de Worms. Ahora sí vamos a este legado, a estas 5 afirmaciones, declaraciones, donde cada cristiano nos debemos sostener firmes en la palabra, en la fe, en la Escritura, en Jesucristo, y siempre dándole la gloria a Dios. Las 5 solas de la fe. Las 5 solas son 5 frases en latín o slogans que surgieron durante la Reforma Protestante y que resumen las creencias teológicas básicas de los reformadores en contraste con la enseñanza de la Iglesia Católica Romana. La palabra en latín sola significa solamente o solo en inglés. Las 5 solas expresan las 5 creencias fundamentales de la Reforma Protestante.
pilares que los reformadores creían esenciales para la vida y aplicación cristiana. 5 pilares en los cuales la iglesia se sostenía su fe. En la vida diaria, en la predicación y en cuanto a la salvación, son los 5 pilares que sostienen nuestra fe. 5 columnas de la fe reformada o del cristianismo histórico, como usted más le quiera llamar y le guste. Y comenzamos con la primera, sola escritura o sola escritura. El histórico interrogatorio de la dieta de Worms, Martín Lutero declaró su conciencia cautiva a la palabra de Dios, diciendo: al menos que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón. Ustedes dicen que yo estoy errado, ustedes dicen que yo estoy equivocado en lo que yo estoy afirmando y de la manera que yo estoy protestando. Quiero que me lo comprueben con las Escrituras. La defensa de la iglesia romana era lo que ha sido establecido por la iglesia según sus tradiciones. Esa es la verdad. Pero no había una firme convicción bajo la palabra de Dios, porque se habían tomado de métodos humanos, edictos del Papa según sus tradiciones, y no bajo los estatutos y parámetros de la palabra de Dios. Porque no creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado y se contradicen entre ellos. Estoy vencido por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, y mi conciencia está ligada a la palabra de Dios. Del mismo modo, la confesión belga estableció: creemos que esta Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios, y de todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo, se enseña suficientemente en ella. Solo la palabra de Dios. Los reformadores afirman que todo lo que se cree y se practica debe tener como fundamento la sola palabra de Dios. El Papa, la Iglesia, la tradición, los concilios no pueden estar sobre la autoridad de la palabra, sino que la palabra está sobre toda institución, sobre nosotros, en todo tiempo. Los reformadores creyeron un peligro de muerte no tener una regla autorizada, la cual solo fue hallada en la sola Escritura. Y encontramos este pasaje en 2 de Timoteo capítulo 3, 16, lo tenemos en pantalla y usted lo puede ir anotando también y nos puede seguir en la lectura. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto significa, inspirar significa que tiene el soplo de Dios. En Génesis capítulo 2:7 la Escritura dice: Dios dio vida a Adán con su soplo. Recuerdan, en el principio de la creación, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Esto es el ruaj de Dios. Su palabra es vida para el hombre. La palabra es vida, vigente y vivificante. Estamos encontrando el sentido en cuanto a la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, 12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios va más allá de lo que nosotros podemos llegar. La palabra va hasta lo más profundo, escudriña.
Nosotros podemos ver lo exterior, pero la palabra puede penetrar tanto que puede llegar hasta el interior del ser humano. Ese es el poder de la palabra de Dios, que es viva, porque aquel que la inspiró está vivo. La palabra de Dios es lo único que puede regir la conciencia del hombre. Jesús enseñó claramente una conducta y una intimidad de todo cristiano: escudriñad las Escrituras. Y esto no se trata de hacer bibliomancia y tratar de, en el momento de predicar un mensaje, a ver, ¿qué me toca para hoy? O ser un neófito en la Escritura, sino que sentarse, orar a Dios y escudriñar la Escritura. Ser un conocedor de las doctrinas básicas de la palabra de Dios. Jesús nos enseñó: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece bien, os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién es Jesús? La Escritura lo describe quién es Jesús. ¿Quién es el Padre? La Escritura lo revela por medio de su palabra. La palabra de Dios es poderosa en todos los aspectos. Primera de Pedro capítulo 1, 23. Primera de Pedro 1, 23, la Escritura dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria de hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Está diciendo, la palabra está viva. ¿Y sabes cuándo la palabra se activa y está viva en las vidas de las personas? Cuando la aplicamos en nuestras vidas. La palabra nos enseña claramente a no ser solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Es cuando esa palabra se transforma viva en nuestras vidas. Es una realidad de nosotros. Dios, su Hijo Jesucristo, que es la palabra, se hace vivo en nosotros y podemos actuar con la vida de Dios. Hechos capítulo 7, 38, que dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió la palabra de vida que darnos. Moisés recibió la palabra de vida para dar la palabra de vida. Cuando recibimos la palabra de vida, tenemos palabras de vida para dar a los demás también. Nuestro Creador vive y su palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios es completa, total y formativa. Segunda de Timoteo 3:16, lo hemos leído hace un momento, pero quiero que lo volvamos a compartir. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. Y vamos a saber por qué es la palabra completa, total y formativa. Porque es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y mire lo que dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Recibimos la instrucción por medio de la palabra de Dios. Somos formados en la catedral de Dios, en la escuela de Dios. Cuando venimos a la congregación de los santos, ¿sabes lo que pasa? Cada vez que los que ministramos la palabra le invitamos a abrir la Escritura, estamos siendo formados por el manual de vida, que es la palabra de Dios. Nos formamos dentro de la iglesia, y no solo dentro de la iglesia, sino en esa relación íntima con Dios, en la oración, en la lectura, y salimos al mundo, salimos afuera,
para mantenernos firmes en nuestras convicciones, para ser fieles, para ser santos y luz en medio de las tinieblas y para mantenernos íntegros delante de Dios. La palabra de Dios también cumple su objetivo. Isaías capítulo 55, 11. Isaías 55, 11, la Biblia dice: así será mi palabra que sale de mi boca, de la boca de Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello, para aquello que yo la envíe. Cuando la palabra de Dios se envía, la palabra de Dios no vuelve vacía. Nosotros estamos totalmente convencidos con los hermanos de la evangelización. Cada vez que proclamamos las palabras por las calles, gritando a viva voz y predicando el evangelio de arrepentimiento, estamos seguros que la palabra de Dios no vuelve vacía y que van a acudir al arrepentimiento a todos aquellos que Dios ha ordenado para salvación antes de la fundación del mundo, y creyendo en el llamamiento eficaz por medio de la palabra de Dios. Tal vez en este momento muchos estén meditando y pensando en lo que han escuchado en las predicaciones cada vez que predicamos en la calle. Y yo estoy convencido que la palabra de Dios no vuelve vacía para su gloria. Estamos tocando muchos pasajes para que tengamos fundamento en aquello que estamos compartiendo. Jeremías 23, 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Hay un corazón duro para Dios? ¿Hay algo que sea duro o imposible para Dios? La palabra puede producir lo que el hombre no puede producir. La palabra de Dios es efectivamente para la gente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, 13. Vamos al Nuevo Testamento nuevamente. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando hay verdaderos cristianos, cuando hay cristianos convertidos, genuinos, regenerados, que aman a Dios, aman su palabra, la reciben con gozo y alegría. Duele al comienzo la exhortación, pero trae una restauración y un gozo. Y debes darle gracias a Dios por ser restaurado por medio de su palabra. Porque cada vez que oímos una palabra, por más dura que sea, gracias Señor, los creyentes la reciben con gozo. La palabra representa el poder del Espíritu Santo. Efesios capítulo 6, 17, que dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios es como una espada. Y nuevamente, valga la redundancia, es una espada que penetra hasta partir el alma. Romanos capítulo 1, 16. Romanos capítulo 1, 16. El apóstol Pablo, firme en lo que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Por si no lo sabías, el libro que lo traes debajo de tu brazo, en la mochila, en el portafolio, cuando escudriñamos, aplicamos, creemos, es poderosa. Y en este libro hay un mensaje poderoso que está en tu corazón, que está en tu boca, listo para anunciarlo a los cuatro vientos. Es poderoso para salvación. Primero, es la regla inerrante, la infalible palabra de Dios. No debe cambiarse por un hombre infalible. Se debe confiar en la revelación solamente de Dios. En segundo lugar, atentos a no permitir fuentes de autoridad extrañas y peligrosas, liderazgos, falsos profetas y apóstoles
el razonamiento, etc. A no cambiar la palabra por técnicas terapéuticas, la psicología, estrategias de mercado, entretenimiento barato, medios de comunicación, etc. Por nada podemos cambiar la eficacia de la palabra de Dios. La Biblia, correctamente interpretada, debe ser expuesta y predicada, enseñada en la iglesia de Jesucristo. La palabra de Dios juzga también a líderes, pastores, maestros, creyentes. Es sola escritura, no al revés. Cielo y tierra van a pasar, pero su palabra no pasará, la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque vino de uno que es infalible, Dios, el eterno. Por eso es la autoridad máxima. Vino de uno que es infalible. Esta es la sola escritura. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. No le quites y no le añadas nada más. Está completo. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18 y 19. A la ley y el testimonio. Si no dijeren conforme a esto, ¿a qué cosa? A la palabra, a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido. ¿Cuánto dicen amén? La segunda, la sola fide, que es sola fe. Entendemos por la fe la confianza que tenemos de que Dios es misericordioso con nosotros por causa de la obra de Cristo. Este don de la fe viva es creado en nuestros corazones por el Espíritu Santo y es el único medio por el cual podemos apropiarnos de los beneficios de la muerte y resurrección del Salvador. Nadie queda libre de culpa por hacer lo que mandan los 10 mandamientos. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Sino únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Creemos que esta confianza en el Redentor es la verdadera fuente de toda buena obra en el servicio del prójimo al que los cristianos estamos llamados. Romanos capítulo 5, 1 y 2, la Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos 11, la definición acerca de la fe y la galería acerca de la fe? Pero también la fe es el medio que Dios ha provisto para salvación. Y la fe que viene de Dios es un regalo, es la fe de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La fe que Dios te da para que tú creas. No hay manera que el hombre pueda creer si no es por medio de la fe que Dios le da. No es el mensaje, ten fe. Porque el hombre no va a tener fe en Dios. O va a tener fe en Dios a su manera religiosa, pagana. Porque de la fe de Dios, Dios mismo se encarga en dártela. Es un regalo de Dios. Los reformadores rehusaron creer que una iglesia se atribuyera y repartiera la salvación a su conveniencia. De nuevo acuden a la palabra de Dios. San Juan 6:40, la Escritura dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, esto es, por medio de la fe, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día final. Romanos 1:17, con este pasaje, lo que decíamos anoche, Lutero fue confrontado en gran manera porque venía de raíces de catolicismo romano, la salvación por medio de méritos, de obras, el perdón de pecados por medio de indulgencias, pero cuando se encontró con este pasaje, hubo una crisis en su vida. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por la fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Solamente por la fe. No hay otra manera. Si estamos aquí es por medio de la fe que Dios te ha dado. Cuando te arrodillas a orar a tu Padre que te ve en secreto, lo haces por medio de la fe, creyendo y sosteniéndote como mirando
al que no lo ves, al invisible. No lo vemos a Dios, pero le creemos y allí estamos todas las mañanas, en la intimidad con el Padre. Nos levantamos y abrimos un libro y comenzamos a leer y creemos lo que dice el libro, que es la palabra de Dios. ¿Y por qué lo hacemos? Por medio solamente de la fe. Bienaventurado a todo aquel que sin ver ha creído. Eso es fe. No necesitas ver, solamente creer. ¿Y sabes por qué crees? Porque Dios te dio la fe. Porque si no tuvieses fe, este mensaje, lo que estamos haciendo, lo que estamos compartiendo, es tonto. Es locura para los que se pierden, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Es locura, sin sentido. Muchos reuniéndose a oír hablar de un libro, de un Dios que no se ve. El razonamiento piensa de esta manera, pero la fe que viene de Dios nos lleva a perseverar y estar aquí juntos como iglesia. En Santiago capítulo 2, 18 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Van ligadas. Fuiste salvo para buenas obras. No haces buenas obras para ser salvo, sino que vas ligado. Y sabes que si haces buenas obras es porque Dios ha ligado las buenas obras con la fe para que ahora puedas andar y caminar conforme a su palabra, a su voluntad y viviendo en la vida diaria como comunidad y como un buen vecino, como una buena persona en tu barrio. 3 puntos aparte si te vituperan a causa del Evangelio, pero tú tienes principios bíblicos basados en la palabra de Dios. Como dice la Escritura, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, proviendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo solamente es justificado por medio de la fe. Gálatas 3, 6 al 11. Vamos a la tercera. Sola gratia, que es solo la gracia. Declara la Confesión Bautista de 1689, ya muchos la conocemos. Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados, y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían. Hizo una satisfacción adecuada, real y completa a la justicia de Dios en favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos, y ambas gratuitamente y no por nada de ellos, su justificación es solamente de pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecados, como dice la Biblia en Efesios capítulo 1 del 3 al 8. A pesar de la maldad e incredulidad humana, Dios en su gran amor se dio a sí mismo en su Hijo Jesucristo para rescatarnos y obtener el perdón de nuestros pecados. Lo que dice la Escritura: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios para muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. No hay otro medio
en el cual podemos ser salvos: Jesucristo. La gracia es un favor de parte de Dios que no merecemos. Otorga el hombre solo por Dios y por su sola misericordia e impartida a quien Él desea darla. La salvación en manos de los hombres, el tema de la salvación era algo que solo puede estar en control y administración de Dios y no de la iglesia. Y la Iglesia Católica enseña que el hombre debe ganarse el favor de Dios y luego añadir algo de obras para la consumación de su salvación. Este debía cumplir con ciertos requisitos que son los sacramentos, las penitencias y participar de los rituales vanos, etc. Y podemos incluir las indulgencias. Con esto se llegaba a ser salvo, se llega al punto de ofrecer la remisión de los pecados por dinero. La posición de los reformadores concluyeron que el pecado del hombre es tan grande que nada puede pagar por ello. Por tal causa, Dios es el único administrador de la salvación del hombre. No es necesaria la mediación de la iglesia de los hombres, de la institución, ya que la sola gracia es suficiente. Los reformadores apelan a la autoridad solamente de la palabra de la Escritura. Isaías 48:11 dice este pasaje: por mí y por amor de mí mismo lo haré, para que no sea profanado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Efesios 2:1: y Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. En el verso 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La Biblia dice que estábamos en un estado muerto de condenación, pero Dios nos dio vida por medio de Jesucristo. Efesios 2:9 dice la Escritura: no es por obras para que nadie se gloríe. No es tu esfuerzo, no es tu dedicación, no es tu perseverancia lo que te hace salvo. ¿Cuántas veces hemos malinterpretado este pasaje? Que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y no es a causa de tu perseverancia la salvación, sino que perseveras porque Dios ya te dio la gracia para que perseveres. Romanos capítulo 8:29, un pasaje precioso en el cual nosotros todos conocemos. Romanos 8:29 al 30, a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Término cumplido, consumado, y ninguna participación al ser humano, sino que todo apela a la gracia del eterno y soberano Dios. El cuarto es solus Christus, o solo Cristo. Como dice la Escritura, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Primera de Timoteo 5:6 y Colosenses 1:13 al 18. Jesucristo, verdadero Dios, engendrado del Padre en la eternidad y también verdadero hombre, nacido de la Virgen María, es el único que nos puede salvar únicamente a causa de su vida, muerte y resurrección. Podemos tener vida eterna porque, como dice la Escritura,
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Jesucristo, solamente en Jesucristo. Hechos 4:12. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, lo que dice el apóstol Pablo, y a este crucificado. Primera de Corintios 2:2. La iglesia cree que la Virgen María es un gran ejemplo de fe y que efectivamente disfruta de la vida celestial. Sin embargo, está en el cielo únicamente porque confió en Jesucristo. Ella también necesitó de su Salvador, su Hijo, como su Salvador y no por ningún otro motivo. Por eso dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella no es salvadora, no es corredentora, sino que el único redentor y salvador es Jesucristo. La iglesia cree que la Biblia enseña que los cristianos deben orar únicamente a Dios y nunca a otros seres humanos, vivos o difuntos. Jamás la oración a humanos, postrándote y orando delante de ellos, y tampoco orando por los muertos, ni menos a esculturas, solamente a Dios. Jesucristo es la figura central del Evangelio, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es el Dios mismo, Él y solo Él es la única puerta de acceso a Dios y su mediación exclusiva, única, sin intermediaciones. En San Juan 14:6 la Escritura dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, solamente por mí se puede llegar al Padre. En otra versión, en la Reina Valera, nadie viene al Padre si no es por mí. La Biblia reitera la centralidad de Cristo en la salvación. Segunda de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo 100% Dios y 100% hombre. No cabe duda de esta gran verdad. María, la Virgen, admite este papel de Cristo. Ella dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que Él les diga. La misma posición de la iglesia es refutada inequívocamente por la Madre de Jesús. Además, Cristo y solo Cristo es posicionado por la palabra de Dios como el único mediador de esta salvación eterna. Es el autor y consumador de nuestra fe. En Cristo comienza nuestra fe y es consumada nuestra fe. De Él proviene la fe. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. San Juan 10:9. También Jesús dijo, yo soy la luz. En San Juan 1:5, la luz que resplandece en medio de las tinieblas. Ahora, la confesión de Westminster reafirma la posición de la palabra. Cristo, sacerdote para siempre, Rey, cabeza de la iglesia, el Salvador del mundo, heredero de todas las cosas, juez de todo el mundo, verdadero Dios. La prevención de la confesión de Cambridge, suscrita, dice, el 20 de abril de 1996, nos advierte hoy en día, nada puede usurpar el lugar de Cristo. Ante las amenazas de este siglo, no hay que poner la confianza en sí mismo como un mecanismo de sustitución de Cristo, en un mal llamado evangelio de autoestima o el evangelio de autosuficiencia, de salud y de prosperidad. Todo ello es contrario a la pureza del evangelio de Jesucristo. No sustituir a Cristo por la mercadería o producto de consumo de fe empaquetada. Que Cristo prevalezca ante la angustia actual por los resultados, por proyectos y estadísticas. Es requerido con urgencia volver a Cristo a su lugar y remover al hombre. Yo estoy a la puerta y llamo. Recuerda, es Cristo a quien la iglesia contemporánea dejó afuera, para introducir al hombre en la centralidad de sus mensajes de la iglesia,
detrás de los púlpitos y no a Cristo mismo, basado en todas sus enseñanzas, en sus mensajes. Y por último, soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Reafirmamos que la salvación procede solo de Dios para su gloria y que la finalidad es que el hombre le sirva y le honre. Negamos que a Dios se le puede glorificar si confundimos adoración con entretenimiento. Es peligroso hacer de la vida cristiana y la iglesia un escenario para venerar al hombre, para hacer demostraciones mediáticas de poder, para exaltar hombres y desplazar a Dios por lo que esta corriente del mundo demanda. La confesión de Westminster reafirma esta posición. Dios, único, viviente, verdadero, perfecto, Espíritu purísimo, invisible, inmutable, inmenso, eterno, todopoderoso, sabio, santo, libre, absoluto, amoroso, benigno, misericordioso, paciente, verdadero, perdonador, glorioso, bondadoso. A la iglesia es preciso retornar al centro de todo, a Dios. Dios es el centro. Sus perfecciones, sus atributos, todo es Dios en nuestras vidas. Por tanto, al Rey de los siglos, lo que dice en 1 de Timoteo 1:17. Inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Y últimos pasajes, como la Escritura dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por todos los siglos. Amén. Y también dice la Escritura: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Al sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Al sea gloria en la iglesia de Cristo. La gloria es en la iglesia. Glorificamos a Dios en la iglesia. Nos reunimos para glorificar a Dios en la iglesia. La bendición y la gloria y sabiduría y acción de gracias y honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los 5 pilares de la iglesia. ¿Ha aprendido algo en este día? Sosténgase en la base, en la Escritura. Gracias a Dios por la historia. Gracias a Dios, Dios se ha glorificado por los mártires que murieron por una causa que no fue vana, sino que una verdadera y justa causa, la causa del Evangelio de Jesucristo. Porque Dios fue fiel a lo largo de la historia y fue fiel a su promesa cuando dijo: cielos y tierras podrán pasar, pero mi palabra no pasará. A pesar de los tiempos de apostasía, cuando parecía que el cristianismo se desboronaba a causa de la apostasía, de las herejías, Dios fue fiel y levantó hombres poderosos. La iglesia, cada uno de nosotros, estamos constituidos de varones y varonas de Dios que formamos la iglesia, un cuerpo en el cual Dios ha dado su Espíritu Santo y nos ha dotado de su poder y nos ha llenado de su palabra para que en estos tiempos difíciles de apostasía
nos llenemos del poder del Espíritu Santo y seamos llenos de ese Espíritu y poder proclamar la verdad del Evangelio a los cuatro vientos.